fiesta, hacemos una fiesta para ti. Levantamos nuestras manos para adorar al Señor. Y aquí seguimos adorando al Señor. ¡Qué libertad tan maravillosa! Nuestro amadísimo pastor Hugo Díaz, quien es pastor de esta casa de vida. ¿Qué experiencia esta, pastor, de adorar, de alabar a Dios bendito? Mira qué escenario tan lindo para glorificar al Señor. Bienvenidos a Casa de Vida. Es una bendición tenerte, Juancho. Tú me has tenido en tu programa, ahora yo te traigo aquí a la iglesia, ¿no? Y en nombre de todo el pueblo de Venezuela, pastor Hugo Díaz, de todo el pueblo del mundo, donde llegamos en este momento a través de la fiesta de la alabanza, muchísimas gracias. Damos gracias a Dios. Hay muchas razones por qué alabar a Dios, por qué darle gracias, aún en medio de todas las circunstancias, porque, como decíamos, pastor, por cierto, en nuestra entrada, en la lectura del Salmo, Dios el Señor es nuestro refugio. Pastor Hugo. Mira, el Señor es nuestro refugio en momentos de dificultad, en momentos complejos de la vida. Él se convierte en la fuente de nuestra paz. Creo que la música, la adoración es un canal de comunicación, y cuando tú empiezas a adorar a Dios, las cosas cambian. David estaba huyendo del rey Saúl. Saúl quería matar a David, y David va a una cueva llamada la cueva de Adulán. En esa cueva se refugia, ¿no? Adulán significa refugio. Y quizás las personas que están conectadas están pasando por momentos complejos de su vida, difíciles, momentos que se les mueve la base de la vida, ¿no? Todo se sale de tu control. Y es importante tener un refugio. Hay refugios falsos y refugios verdaderos. David se fue a un refugio. ¿Cómo distinguirlo? Mira, es que los refugios falsos son temporales y son efímeros y no permanecen, ¿no? Y a veces la gente cae en depresión y busca comprar o busca lo otro, pero llega un momento al momento que te encuentras contigo mismo. Y ahí es donde tienes que enfrentar las tormentas profundas de la vida. David entra a la cueva de Adulán y está ahí solo. Pero en esa cueva Dios se hace presente. ¿Cómo se hizo En los presente, momentos difíciles de tu vida Dios se hace presente y Dios envía respuesta. Quizás no es la persona que tú quieres o la persona que tú esperas, no es el vaso que a ti te gusta, pero es el vaso que es indicado para ti. David está en esa cueva, la cueva de Adulán, y dice que llegaron 400 personas. No fueron los mejores de la sociedad. Dice que fueron los endeudados, los amargados y los afligidos. Ahora tú vienes en un proceso complejo de tu vida donde te quieren matar, donde no tienes respuesta, te encierras en una cueva a buscar a Dios, porque no hay mejor lugar para buscar a Dios que en los momentos de adversidad. Uno como que está sensible. Sí. Y viene la respuesta, le toca, no sé si en la cueva había puerta, una piedra, le toca, pero entra y va llegando la gente y son endeudados, afligidos y amargados. Entonces, en tu proceso, en lo complejo que estás viviendo, en la situación país, en la situación geopolítica en el mundo, tú dices, yo no tengo cómo luchar. Y llega a tu vida personas que quizás no son las personas que tú esperas, pero son las personas que Dios va a usar para bendecirte. Hay gente incómoda en nuestra vida que se convierte en el instrumento de Dios para transformar nuestra vida. David tuvo 400 hombres afligidos. ¿Sabes lo que es andar con una persona afligida? La aflicción es profunda, es más allá del dolor. El dolor no duele la cabeza, la aflicción es cuando el dolor es constante. Gente afligida, gente cargada. 2 amargados. Yo no sé si tú has andado con gente amargada, pero imagínate en la producción de tu programa tener una persona amargada en el equipo. Se convierte en una piedra en el zapato, en una carga. Los terceros, los endeudados. Yo creo que nadie de los que está conectado aquí quiere tener deuda. La deuda te quita el sueño, te amarga el espíritu, te trae conflictos. Entonces Dios trae estas 400 personas a David y David tiene que decidir qué va a hacer con ellos. En la cueva que tú estás viviendo, que es tu refugio, tú tienes que tomar la decisión de qué vas a hacer con eso. David convirtió estos 400 malandros, gente con problemas, gente con conflictos, en el ejército más poderoso. En la cueva que estamos viviendo, quizás algunos venezolanos, como nación, como familia, Dios se va a hacer presente y de lo que pareció lo peor, Dios va a hacer lo mejor. Dice la Biblia, Juancho, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia de Dios nos abraza, nos acobija y nos da la fuerza para salir de los momentos complejos. Es decir, que no todo está perdido, pastor. No todo está perdido. Dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Romanos 8:28, que para mí se convirtió en un versículo que es mi bandera de vida. Dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La TLA dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas conspiran para nuestro bien.
O sea que en medio de las cuevas, en medio de los momentos complejos, en medio de tantas adversidades, si tú buscas al Señor, el Señor va a ser tu refugio en el día de la angustia. Dice, clamé a Jehová y Él me oyó, inclinó mi oído. La respuesta viene. Venezolanos, todos los que están conectados, Dios tiene una respuesta oportuna para la situación que estás viviendo. Esto que se nos escapa de las manos, en las manos tuyas se escapó, pero no significa que se escapó de las manos de Dios. Tiempo y ocasión acontece para todos. Entonces, lo que estamos viviendo nos va a ayudar para bien. Hay una frase muy venezolana que dice que lo que no nos mata nos fortalece, ¿no? Aquello que viene a dañarnos, al final termina para bendecirnos. Es y decir, yo soy de los que tenemos la creo. situación, ¿cuál es la recomendación? Tomado de esa lectura del profeta, de la historia, quiero Sí. decir, del rey David. Del rey David. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer? Él formó a esos hombres. ¿Qué nos tenemos que decir a nosotros mismos? ¿Cómo tenemos que hablarle en todo caso a esa situación o a esas personas en ese momento? Tenemos que tener una visión positiva de lo que estamos viviendo. Yo no puedo encerrarme en una cueva a llorar, a lamer mis heridas. Yo necesito ver propósito en lo que estoy viviendo. Porque el entender que Dios está conmigo en medio de lo que está pasando me da paz. Hay una psicóloga que me gusta leer mucho y ella dice, comprender es aliviar. Cuando yo entiendo lo que estoy pasando, estoy en esta cueva, tengo 400 personas que quizás no son los mejores, pero Dios lo puso y quizás tu familia no es la mejor. Tus hijos no se comportan como tú quieres, tu esposo, tu esposa, tu hogar no es el mejor, pero fue la cueva que Dios permitió, que es la cueva de tu proceso. Es la cueva que Dios va a permitir para formar en ti. Si tienes la respuesta correcta, sí, te abres al proceso, porque hay gente que se amarga. Mira, la misma agua hirviendo que endurece un huevo es la misma agua hirviendo que hablando una zanahoria. O sea, el proceso es el mismo, pero la respuesta es la que va a ayudarme a avanzar o quedarme en el proceso. Yo creo que Venezuela tiene futuro, tiene esperanza. De hecho, creo que Venezuela tiene más futuro que pasado. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Lo que vivimos ayer, el 2024, es la plataforma de lo que vivimos hoy. Pero el 2025 es la plataforma profética de lo que Dios va a hacer en el 2026. Así que no hay que entrar en desesperación, en angustia. Hay que aprender, que no es fácil, pero hay que aprender a confiar en Dios. ¿Cómo termina la historia del rey David? El rey David termina con estos 400 amargados, endeudados, afligidos, transformados en un ejército poderoso. Y David termina siendo el rey de todo Israel y termina viendo lo que Dios le prometió. Lo que hoy vives no determina lo que va a pasar mañana. Lo que hoy vives te está formando y te está capacitando para lo que viene mañana. Hay un peso de bendición que Dios va a traer. Pero antes de la bendición, primero pasamos por el momento de aflicción. Grábate esto. Me encanta este cuadro que tienes aquí atrás, porque esta frase es clave. Mira, Jesús, para llegar al tercer día, el día de la resurrección, tuvo que pasar por el día del sacrificio. Quizás hoy estamos pasando por ese día del sacrificio, el primer día. El segundo día, dice que hubo silencio en la tierra. ¿Cuándo hay silencio en la tierra? Cuando estamos en la cueva y no vemos respuesta. Dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no responde? ¿Y por qué yo oro? ¿Y por qué yo rezo? ¿Y por qué yo ayuno? ¿Y por qué yo hago lo correcto y no me pasa nada? Quédate tranquilo porque viene para ti y para Venezuela el tercer día de la resurrección, el día que Dios responde. Amén. Vamos a orar, Pastor Hugo, por esas personas que han perdido probablemente la fe, que están en dificultad, en desesperación, que están en enojo, en rencor, en ese desasosiego, en esa depresión, en esa tristeza, en esa amargura, que no ven salida, que se ven en esa cueva sumergidos, sin aparentemente encontrar una respuesta. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar. Pastor Hugo Díaz. Señor, tu palabra nos enseña que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no tendremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Tu palabra nos enseña que la tribulación y los momentos complejos van a venir, pero también nos dice que tu palabra es lumbrera a nuestro camino. En medio de lo que está viviendo cada venezolano, Señor, en medio de aquel proceso complejo, familiar, de salud, económico, tú eres el Dios de la posibilidad y el Dios de las oportunidades, Señor. Yo oro por Venezuela, clamo por esta nación hermosa, Venezuela, tricolor bendecido por Dios. Venezuela, estás en las manos de Dios y clamo por cada venezolano para que en su hogar reine tu paz y tu bendición. Que toda carga y toda oscuridad y toda nube que viene a tratar de apagar la fe, Señor, tú puedas en ellos, Señor, traes luz,
paz y bendición, Padre. Bendice a cada persona que escuchó este programa. Bendice a esta nación, Padre. Bendice al canal, bendice a cada personal técnico que hizo posible este programa, Señor. Y yo te pido que antes que este año 2025 termine, cada persona pueda experimentar tu respuesta oportuna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.